Buenas tardes, bienvenidos a todos los asistentes a la jornada. Tras un largo proceso de negociación con el Gobierno de España y los representantes de los sindicatos, UGT y comisiones obreras, iniciado ya por el mes de abril de 2021, el pasado mes de diciembre se alcanzó un acuerdo entre todas las partes, dando así lugar a la primera reforma laboral de gran calado de la democracia que cuenta con el respaldo de las tres partes implicadas en el diálogo social. Desde distintos ámbitos de la sociedad no ha sido bien entendido e incluso se ha criticado que COE fuera capaz de firmar un acuerdo con el Gobierno y sindicatos que venía a modificar el régimen de relaciones laborales vigentes en España desde 2012. Sin embargo, para COE la nueva regulación consolida el modelo laboral actual que ha permitido incrementar la productividad de las empresas, asegurar su competitividad y contribuir al crecimiento del empleo. Más en concreto, el acuerdo mantiene intactos los mecanismos de flexibilidad interna que garantizan la adaptabilidad de las empresas a las circunstancias y aseguran la libertad de empresa y la seguridad jurídica. Se trata, además, de un ejercicio de responsabilidad por parte de los empresarios que aporta certezas de cara al exterior y favorece la confianza en España después de meses con mensajes muy contradictorios y perjudiciales para las empresas, los inversores y el futuro de nuestro país. Desde COE queremos destacar que las medidas acordadas servirán para continuar impulsando la estabilidad en el empleo a través de la figura del contrato fijo discontinuo, reservando la contratación temporal para atender las oscilaciones de la actividad empresarial y fomentando la contratación de los jóvenes a través de los nuevos contratos de formación. El mantenimiento de la regulación vigente en términos de flexibilidad interna y la actualización de los ERTEs a la experiencia adquirida durante la pandemia permitirán a las empresas adaptarse a las situaciones económicas y productivas, asegurando su supervivencia y preservando el empleo. Igualmente, la subcontratación mantiene vigente el actual modelo de colaboración empresarial, clave para asegurar la actividad económica de pymes y autónomos. Por último, se refuerza la negociación colectiva y se mantiene la prioridad aplicativa del convenio de empresa en todos los ámbitos de flexibilidad necesarios para el buen funcionamiento de la actividad empresarial, con la única excepción de la materia salarial. En este largo proceso de negociación, el esfuerzo realizado por parte de los representantes de COE, apoyado con aportaciones de la mayor parte de las entidades territoriales y sectoriales, ha servido para suavizar de manera muy importante los muy exigentes, incluso radicales, planteamientos iniciales del Gobierno y sindicatos. Podemos afirmar que la negociación ha servido para mantener prácticamente intacto el espíritu de la reforma de 2012 y las principales herramientas de flexibilidad para la empresa. Confiemos que en la próxima tramitación parlamentaria no sea utilizada para introducir nuevas reformas no emanadas del seno del diálogo social. En esta jornada vamos a hacer un repaso de las principales novedades de esta reforma en materia laboral, bien entendido que estamos ante una norma muy incipiente que introduce novedades de calado y que a buen seguro deberá desarrollarse y concretarse no solo con la esperada regulación reglamentaria, sino también con las decisiones que en el futuro vayan tomando los tribunales. Nos acompañan como ponentes don Jordi García Viña, catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Barcelona, abogado y consultor de empresas. Jordi fue también director de Relaciones Laborales de COE España desde 2014 a 2019, por lo que conoce a la perfección el mundo de la empresa y de las asociaciones empresariales. Y Juan José Rodríguez, responsable del Departamento Jurídico y de Relaciones Laborales de COE Cepyme Cantabria. Sin más, os animo a aprovechar esta jornada y a plantearnos, bien al final de las intervenciones, bien en los próximos días, todas las dudas, comentarios y sugerencias con el fin de que entre todos seamos capaces de aplicar correctamente la nueva normativa. Y sin más, le paso la palabra a Juanjo Rodríguez. Buenas tardes, muchas gracias Isabel, buenas tardes a todos los asistentes y muchísimas gracias lo primero a todos ellos por participar en esta jornada y confiar en nosotros para tratar estas principales novedades de la reforma laboral
bien entendido, como acaba de comentar Isabel, que efectivamente estamos ante una norma muy incipiente, una norma completamente novedosa y que dará lugar seguro en los próximos días y meses a muchísimos comentarios, a muchísima literatura y veremos también sentencias que nos ayudarán a ir completando la interpretación de esta norma. Voy a compartir una pequeña presentación, yo voy a hacer una pequeña introducción sobre las líneas generales de la reforma, para posteriormente dejarle la palabra a Jordi y que Jordi profundice en determinados aspectos técnicos, sobre todo relacionados con la contratación, que entendemos que es el aspecto más importante, o por lo menos que más importancia va a generar, o más dudas está generando ya en la aplicación práctica por parte de las empresas. Sin más, en primer lugar, decir que, sin ir más lejos, ayer mismo, día 19, se publicó en el Boletín Oficial del Estado una corrección de errores del Real Decreto Ley 32/2021. Bueno, en general son pequeños errores, pero sí que hay dos matices importantes en esta corrección de errores que afectan al artículo 15, a la definición del contrato por circunstancias de la producción, y que afecta también luego a una renumeración de las disposiciones adicionales de la Ley General de Seguridad Social. Pero bueno, para generar conocimiento, que sepáis que ayer mismo se publicó esta corrección de errores. Pues bien, desde nuestro punto de vista, la normativa, esta nueva normativa, esta reforma laboral, aborda o tiene 4 líneas principales de actuación. En primer lugar, intenta reflejar una modernización, una simplificación de las modalidades de contratación, con una incidencia muy importante en la reducción de la temporalidad. Uno de los objetivos que busca la norma es reducir el número de contratos temporales y reorientar la contratación hacia la contratación indefinida y de fijos discontinuos. Una segunda línea de actuación es la modernización de la negociación colectiva. La tercera sería el fomento de la formación continua de los trabajadores. Y en cuarto lugar, el mantenimiento y la consolidación de medidas de flexibilidad empresarial que ya estaban vigentes y que continuarán vigentes en el Estatuto de los Trabajadores. Entrando un poquito más en detalle en cada una de estas 4 líneas, hablar en cuanto a la reducción de la temporalidad. La regla general es la presunción de contratos indefinidos, una presunción que aparece reflejada en el nuevo artículo 15.1 del Estatuto de los Trabajadores, unida a una necesidad imperiosa de justificación de la temporalidad en la contratación, que deberá reflejarse en los propios contratos. Y así la norma nos dice expresamente que deberán especificarse con precisión en el contrato la causa habilitante de la contratación temporal, las circunstancias concretas que justifiquen esta contratación temporal y su conexión con la duración prevista en el propio contrato. Por lo tanto, 3 obligaciones que deberemos a partir de ahora dejar reflejadas en el propio contrato para justificar, intentar objetivizar al máximo la contratación temporal. El tercer aspecto a resaltar es la desaparición del contrato temporal por obra o servicio, teniendo en cuenta los matices de la transitoriedad de la norma, pero en principio a partir del 30 de marzo de 2022 no se podrá formalizar ya ningún tipo de contrato de este tipo, contrato temporal por obra o servicio. Una nueva regulación más restrictiva de los contratos temporales, se reduce la causalidad de los contratos temporales y hay menos modalidades, que luego nos explicará Jordi. Se produce también una disminución del límite temporal de los encadenamientos de los contratos temporales, así pasando de un periodo de 24 meses en un periodo máximo de 30 a un periodo contractual de 18 meses en un periodo de 24. Recoge también la norma una penalización en las cotizaciones sociales para contratos inferiores a 30 días de duración, recogida en el nuevo artículo 151 de la Ley General de la Seguridad Social, teniendo en cuenta que no se prohíben los contratos inferiores a 30 días, pero sí que es cierto que tendrán esta penalización en materia de cotización. Y también se produce una novedad, que es el aumento de las sanciones por la utilización fraudulenta de los contratos temporales. Y como principal novedad, como digo, se empezará a computar las infracciones no tanto por empresa, sino por trabajador afectado por la posible contratación irregular. La segunda de las líneas en las que incide esta reforma es los aspectos relacionados con la negociación colectiva. Y así, como también ha comentado Isabel en su introducción, la regla general es que se mantiene la prioridad aplicativa del convenio de empresa en prácticamente todas las materias que regulaba el Estatuto hasta este momento, con la excepción de lo relativo a la cuantía del salario base y los complementos salariales, incluidos los vinculados con la situación y los resultados de la empresa. Por lo tanto, en la gran mayoría de los aspectos se mantiene la prioridad aplicativa y solamente con la excepción de la materia salarial. En cuanto a la ultraactividad,
se recupera la autoactividad indefinida de los convenios, estableciéndose como regla general la prórroga anual del convenio, salvo pacto en contrario, de acuerdo con lo previsto en el artículo 86 de su nueva redacción del Estatuto de los Trabajadores. La negociación colectiva también tiene especial influencia en tres aspectos que comentamos ahora. Así, en relación con las empresas contratistas y subcontratistas, en materia de subcontratación, establece la norma que el convenio colectivo de aplicación será el convenio colectivo del sector de la actividad desarrollada, con la excepción de aquellos supuestos en los que las empresas tengan convenio propio y sea de aplicación las reglas de prioridad del artículo 84 del Estatuto. También la negociación colectiva tendrá especial importancia en la ampliación, en los casos de ampliación de la duración de los nuevos contratos por circunstancias de la producción. Dado que el artículo 15.2, párrafo tercero, remite a la negociación colectiva para la posible ampliación de la duración de estos contratos de 6 meses a 1 año. Y por último, la adaptabilidad también de la figura de los contratos fijos discontinuos, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 16.3 y 5 del Estatuto, de tal manera que será a través de la negociación colectiva cuando pueda determinarse si el contrato fijo discontinuo pueda llegar a desarrollarse a tiempo parcial. Con respecto a los aspectos relacionados con la formación de los trabajadores, mencionar también que se produce una nueva regulación de los contratos formativos en el artículo 11 del Estatuto, hablando ahora ya de contratos de formación en alternancia, el antiguo contrato para la formación y el aprendizaje, destinado o cuyo principal objetivo es la obtención de una titulación. Y en segundo lugar, el contrato para la obtención de la práctica profesional, el antiguo contrato de trabajo en prácticas, que es el que se podrá formalizar precisamente cuando ya la persona tiene esa titulación y para el desarrollo en la práctica de esa misma titulación. Como novedad, en ambas modalidades se incluye la obligación de la empresa de desarrollar un plan formativo individual por cada uno de los trabajadores. Con respecto a los trabajadores fijos y continuos, también se les considerará colectivo prioritario para acceso a las iniciativas de formación que pueda desarrollar la empresa. En el caso de los ERTES ETOP, las exoneraciones serán voluntarias, pero estarán vinculadas al desarrollo de acciones formativas por parte de las empresas, de acuerdo con lo dispuesto en las disposiciones adicionales 25ª del Estatuto y 44ª de la Ley General de la Seguridad Social. Y por último, también establece la norma un incremento del crédito para el desarrollo de acciones formativas para las empresas que precisamente desarrollen estas acciones formativas de apoyo a los trabajadores en momentos de reducciones o suspensiones de contratos. En la cuarta línea, la que hace referencia a las medidas de flexibilidad para la empresa, no estamos tanto ante normas nuevas, sino ante normas que se han mantenido, que no se han visto afectadas por la modificación de estos artículos del Estatuto de los Trabajadores. Y así, por ejemplo, sí que es novedad una mayor flexibilidad en la tramitación y aprobación de los ERTES y es novedad también el mecanismo RED para la adaptación a las circunstancias variables del mercado. Es una especie de nuevo sistema de ERTES que será impulsado y auspiciado por el propio Gobierno de la Nación, dado que es un mecanismo que debe ser activado por el Gobierno de la Nación. Sin embargo, y aquí entramos ya en normativa que se mantiene sin alteraciones, es la conservación del actual sistema de modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Aquí podemos recordar en los comienzos de la negociación que los textos iniciales que se recibieron del Gobierno pues, afectaban clarísimamente a este artículo, a la redacción del artículo 41 del Estatuto. La conservación del actual sistema de clasificación profesional, movilidad funcional y geográfica. La conservación de las reglas de materia de tiempo de trabajo, distribución irregular de la jornada y adaptación por conciliación. La no introducción de representación legal de los trabajadores en empresas que no cuentan con ella. También era un planteamiento inicial del Gobierno a semejanza de lo que ocurrió con la normativa para la redacción y elaboración de los planes de igualdad. Y la conservación de las reglas reguladoras del despido y de las cuantías de las indemnizaciones. Medidas todas ellas, como digo, que no son novedosas, sino que sencillamente se han mantenido sin alteración en esta nueva redacción del Estatuto. Por último, hago una somera revisión de algunas características de los ERTES de la nueva regulación. Y así se reconoce ya expresamente en la norma una nueva causa de ERTE, que sería la fuerza mayor temporal derivada de impedimentos o limitaciones en la actividad de la empresa como consecuencia de decisiones de la autoridad pública competente, incluyendo la autoridad sanitaria. Es decir, se viene ya a reconocer formalmente los supuestos de ERTE que llevamos 2 años viviendo con ellos. Se establece una prioridad de las medidas de reducción frente a las medidas de suspensión. La empresa tiene que intentar propiciar medidas de reducción de contratos frente a la suspensión de los mismos. En el caso de los ERTE-SETOP, se establece un periodo de consulta reducido de 7 días para empresas de menos de 50 trabajadores.
Y se establece también la posibilidad de prórroga del propio ERTE-TOP previo periodo de consultas con la representación legal de los trabajadores por un periodo de 5 días. Y se consolidan también en la norma la posibilidad de afectar y desafectar a personas trabajadoras de los ERTEs. Una de las dudas que en el comienzo de la pandemia empezaba a surgir: ¿podemos afectar y desafectar a trabajadores? Pues si ahora se reconoce expresamente en la norma. Se reconoce expresamente también en la norma la prohibición de nuevas contrataciones, las externalizaciones y la realización de horas extras, con las excepciones que conocemos en aquellos supuestos en los que trabajadores en ERTE pues no pudieran cubrir los nuevos servicios que necesite la empresa. Y se establece también el sistema de exoneraciones voluntarias condicionado a acciones formativas y del mantenimiento del empleo. Por lo tanto, como digo, toda una serie de novedades. Las más importantes entendemos que son las relacionadas con la contratación, con materia de contratación, que ahora Jordi García Viña profundizará en ellas. Y bueno, pues líneas generales, como digo, novedades que nos van a tener ocupados durante los próximos meses, casi seguro, pero también la práctica del día a día es la que nos ayudará a ir clarificando toda esta nueva normativa. Sin más, agradeceros vuestra participación. Si queréis, al final de la intervención de Jordi, dejaremos tiempo para un coloquio, para que podáis compartir con nosotros vuestras ideas, vuestras opiniones, vuestros comentarios, vuestras dudas. Y si os parece, lo haremos, si queréis, levantando la mano que tenéis en el sistema de conexión, levantando la mano, y daremos paso a vuestras preguntas si queréis intervenir personalmente, o bien podéis escribir vuestras preguntas también a través del chat para que podamos leerlas e ir contestándolas. Y si no da tiempo para aquellas otras consultas un poco más profundas o más complejas, nos ponemos a vuestra disposición para que nos hagáis las consultas vía correo electrónico y podamos ir contestándolas a lo largo de los próximos días. Muchísimas gracias por vuestra participación, muchísimas gracias por vuestra atención y sin más dejo la pantalla y la palabra a Jordi García Viña. Jordi, muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Me veis y veis la presentación? Juanjo, ¿me lo puedes confirmar, por favor? La presentación todavía no. No, perdón, un segundo. A ver, un segundo. En la barra de arriba, Jordi, en la tercera palabra, ver. Perdón, un segundo. Ahora, disculpad. Ahí. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, perfecto. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, Juanjo se ha olvidado de decir que las preguntas fáciles, las difíciles no las vamos a resolver esta tarde. Bueno, muchas gracias a CPM Cantabria en la persona de Isabel Cuesta. Muchas gracias a Juanjo por la invitación para poder estar con vosotros, para poder intentar ayudaros como empresas para ver si somos capaces de resolver alguna de las dudas que se plantean sobre esta cuestión. Y yo creo que la verdad es que pues, no todo es nuevo, sino que en muchas ocasiones hay algunas cuestiones que las conocemos y por lo tanto que seguiremos trabajando sobre ellas. Yo voy a abordar estos 6 puntos. Yo no sé si me da mucho tiempo al tema de la negociación colectiva, no sé, pero un poco la idea es intentar desgranar todos los aspectos y lo que yo sí que os prometo, porque además ya llevo muchos años en esta vía, es intentar mojarme en las opiniones respecto a las cuestiones que hay incertidumbre, en todas aquellas que yo sea capaz de dar una cierta claridad, lo voy a hacer, y en las que la verdad es que no me atreva, pues veréis que renuncio totalmente a ello, pero creo que en muchas ocasiones, digamos, tratando de darle demasiado tiempo a las cuestiones no se soluciona para nada.
Si bien es verdad que mi intervención es absolutamente técnica, yo quería hacer una primera presentación y dedicarle unos minutos a hacer una cierta terapia para poder expresar algunas cuestiones que no son estrictamente técnicas, pero que posiblemente nos puedan servir un poco también para darnos cuenta dónde estamos. Y de esta manera también poder dar el paso adelante, que yo creo que es el importante, pero aún así me parece importante esta reflexión. Tenemos un mercado de trabajo en España que todos conocemos y que además no es nuevo, y las normas que tenemos, nuestro Estatuto de los Trabajadores, la primera versión es del año 1980, y es verdad que esa norma que después se modificó en el año 94 y en el 1995 y en el 2015 y ha sufrido 1000 modificaciones, y fijaros bien que no hace mucho hemos tenido varias modificaciones. La Ley 12/2021 de Seguridad Social modifica, la Ley de Presupuestos modifica, el Real Decreto Ley 32/2021 modifica el Estatuto de los Trabajadores. Por tanto, ya estamos acostumbrados a estos cambios progresivos y paulatinos de estas materias. Y además hay preceptos del Estatuto de los Trabajadores. Vosotros sabéis que la norma laboral española es muy cortita, porque no tiene de 100 artículos. Bueno, ahora que le vamos metiendo bises, pues sí que los va a alcanzar, ¿no? Pero en general, pues no sé, el Código de Trabajo francés es una norma larguísima, o incluso el Código de Trabajo portugués, pero en cambio la norma española no lo es. Y aún así, a pesar de tener pocos artículos, los hemos modificado muchas veces. Y eso hace que en algunas ocasiones, como decía Juanjo, uno no recuerde lo que está en vigor, lo que era, lo que sí era antes y lo que no sé qué. Por tanto, yo creo que en este proceso ya nos encontramos con esta situación. Tenemos un mercado de trabajo que realmente, yo no diría que sea deficiente, yo diría que es pues, propio nuestro, y de la misma manera que si nosotros analizáramos el mercado de trabajo en otros países de la Unión Europea, veríamos que son absolutamente diferentes. Yo creo que ni son mejores ni son peores, y eso quiere decir que no creo que tengamos que flagelarnos por el mercado de trabajo en España. Es evidente que lo tenemos que mejorar, pero como tienen que mejorarse muchos mercados de trabajo. Y por esta razón, cualquier reforma que se pueda hacer del Estatuto de los Trabajadores o de cualquier de normativa, pues aparentemente no es buena o mala, sino sencillamente si cumple con los objetivos que se había propuesto, entonces sí que va a ser positiva. Y recordar que nosotros siempre hemos hablado de si lo que realmente funciona para articular el mercado de trabajo, para adaptar el mercado de trabajo, son los cambios normativos o son, y esa es mi opinión, la negociación colectiva. Yo siempre he confiado mucho más en los convenios colectivos como manera de darle horma a las necesidades reales, ¿no? A las diarias de las empresas y de los trabajadores, pero a su vez eso ha de contar con que la negociación colectiva tenga herramientas, tenga libertad. Si tenemos unas normas muy restrictivas, pues la negociación colectiva tiene muy poca cancha, ¿no? Y bueno, en todo caso, el mercado de trabajo ya sabemos cómo es, ¿no? Tenemos una tipología de empresas pues posiblemente pequeñas y medianas, con un número de autónomos que es reactivo al mercado de trabajo, porque pues, van entrando y saliendo, y con un elemento industrial que se ha ido reduciendo con el paso de los tiempos. También es verdad que con el crecimiento de la parte de servicios, porque los servicios también se han ensanchado. ¿De acuerdo? Tenemos unos índices de desempleo altos desde hace muchos años. Pues o somos los más altos o somos los segundos más altos, y ese dudoso honor nos lo vamos compartiendo con Grecia. Tenemos unos índices de desempleo juvenil altísimos. Es verdad que ese doble de desempleo juvenil se da en todos los países de la Unión Europea, pero claro, imaginaros, nosotros cuando hemos llegado a estar con índices de desempleo general del 25%, quiere decir que teníamos a la mitad de la población joven en desempleo. Por lo tanto, era realmente una tragedia como país, ¿no? Y finalmente, también tenemos un elemento
muy distorsionador, que es el desempleo de larga duración sumado a las personas mayores y sumadas a la pobreza. Esa triple relación, la verdad es que preocupa muchísimo. Tenemos unos índices de temporalidad altos. Y esos índices de temporalidad altos no son de ahora, sino que pues, provienen de las reformas que se produjeron en los años 80, sobre todo por una ley del año 1984, y eso ha hecho que, si bien el stock de contratación indefinida sigue estando en ese 75, 74%, 73%, y el resto son contratos temporales, es verdad que hay dos elementos que como mínimo llaman la atención cuando vemos o cuando analizamos los aspectos de la contratación temporal, ¿no? Uno es que si leemos las estadísticas del Servicio Público de Empleo, del número de contratos registrados mes a mes, llenamos las arcas de la contratación mensual con el 86, 87, 88% de los contratos mensuales que son de tipo temporal, y solo el 10, 11, el 12 son contratos indefinidos. Y además nos encontramos con muchos contratos que tienen una duración súper corta, ¿no? Concretamente de menos de una semana, y por eso existía esa sobrecotización para estos contratos a efectos del fin de semana, bueno, aquello que vosotros conocéis. Última cuestión. El mercado de trabajo en España también tiene mucho que ver con el sistema de negociación colectiva que nosotros tenemos, que recordar es más o menos heredero de aquella ley de contratos de convenios colectivos sindicales del año 1958, que hace que tengamos una negociación colectiva, aquello que todos conocemos de la eficacia general, de que se aplica y que además es única porque no hay ningún otro país del mundo que la tenga, y que plantea toda una serie de problemas de tipo técnicos. Y si no tuviéramos esa estructura, habría muchas discusiones de las que en la actualidad tenemos de articulación, derivados pues, del convenio colectivo, de empresa, de la vigencia, de no sé qué, que no se darían porque estarían mal. Pero aún así, esa estructura de la negociación colectiva la tenemos desde hace mucho tiempo. ¿Quiere decir que la negociación colectiva no funciona en nuestro país? Pues claro que funciona y funciona súper bien y además si miramos la evolución de los convenios colectivos en los últimos 20 años o los últimos 30 años, veremos que justamente han sido ellos los que han permitido modernizar el mercado de trabajo en España. Estamos delante de una ley o de un Real Decreto Ley, perdón, que proviene de un acuerdo y los acuerdos siempre son muy válidos y España tiene una larga tradición de acuerdos vía convenios colectivos, vía las empresas, vía acuerdos interprofesionales, con los sindicatos, con los interlocutores sociales y con el gobierno y por tanto, pues todas estas cuestiones son muy válidas. Ahora bien, como siempre en estos temas del acuerdo, pues nunca queda a gusto de uno o nunca queda a gusto de otro, o uno piensa que ha perdido más o uno piensa que ha perdido menos, ¿no? Posiblemente ahora lo que podáis leer por ahí es que los empresarios han dicho de la que nos hemos librado, los trabajadores han dicho que hemos perdido una oportunidad o al revés. Quiero decir que yo creo que ante esas situaciones, pues todos los comentarios son válidos y desde ese punto de vista, pues por eso yo también empezaba mi intervención para poder hacer, digamos, esa cuestión. Aún así, yo creo que la reforma tiene dos elementos que yo creo que no son beneficiosos desde el punto de vista de las empresas. Creo que tiene en algunos aspectos demasiada ideología el Real Decreto Ley, ¿no? Creo que si leemos las 15 largas páginas de la exposición de motivos, pues está lleno de situaciones que creo que, al menos, y permíteme bajo mi punto de vista, atacan el sistema de economía de mercado, de libertad de empresa que necesitan las empresas. Y yo no estoy hablando de situaciones fraudulentas, sino que estoy hablando, porque me las creo, de verdaderas necesidades de la empresa. O sea, si en el año 2019, que yo creo que es el que nos ha de servir de referencia
a los efectos de cualquier comparación, porque pues, estos 2 años hemos estado o seguimos estando un poco raritos, ¿no? Se formalizaron aproximadamente 20 millones de contratos en el año, de los cuales 18 millones fueron temporales. Yo no creo que los 18 millones sean fraudulentos. ¿De la cuestión que se nos plantea es que de esos 18 millones que se hicieron en el año 19, 9 eran de obra servicio determinado. Y estos en el año 22 ya no se van a poder hacer. Y ese elemento es una cuestión, digamos, que nos va a plantear la reforma. Y como eso, en algunos otros aspectos. Y lo que más me preocupa también como técnico, pero también como aplicador de las normas, es aquellos aspectos de la inseguridad jurídica, ¿no? Cuando empiezas a ver palabras que no sabes qué significan, que no sabes hacia dónde pueden ir, que además en el momento en que empiezas a reflexionar mucho sobre la norma y aún te van surgiendo más dudas y creo que esa situación de inseguridad jurídica no es positiva y solo por referirme, pues por ejemplo, a una inseguridad jurídica que tenemos sobre todo a la normativa de los ERTEs, que seguimos de alguna manera planteándonos, o sea, una parte muy importante de las dudas las seguimos teniendo ahora cuando estamos a punto de dejar el tema de los ERTEs. Y pues esta situación yo creo que no es positiva, pero bueno, la tenemos ahí y nos vamos a enfrentar con ellas. Por lo tanto, hecha esa situación, digamos, de diván respecto a la norma, vamos a intentar ver aspectos mucho más técnicos de la misma. Decía Juanjo que hay un cambio en los contratos formativos y yo advertiría que en la norma hay como 2 modalidades de regulación, ¿no? En una, de la que forman parte los contratos formativos, y ya os hemos explicado que yo sobre todo me voy a centrar en la parte de contratos y no voy a abordar las otras cuestiones, aunque haya materias de muchísimo interés, ¿no? Pero hay una parte de la reforma que en general toda el conocimiento, toda la práctica o una gran parte de las reglas con las que nos hemos movido hasta ahora nos siguen sirviendo. Por tanto, cuando nosotros vemos los contratos formativos, podemos decir, ah, bueno, esto ya me lo sé, ¿no? O dicho de otra manera, no, lo que tengo que hacer es intentar descubrir cuáles son las novedades respecto a este modelo que yo ya conozco. Y por tanto, yo creo que desde ese punto de vista es más fácil intentar identificar estas cuestiones. Ahora bien, tenemos un problema muy importante y es que esta modificación de los contratos formativos está coja. Y está coja porque le faltan posiblemente las 2 patas más importantes para poder formalizar esos contratos, sin perjuicio que a mí me parece muy difícil que a 30 de marzo esos 2 elementos que le faltan estén en vigor. Uno es el cambio del Real Decreto, de los 2 Reales Decretos desde el 2012 que regulaban en aquel momento lo que se denominaba formación profesional dual y que ahora ha desaparecido porque ahora se llama en alternancia, pero si recordáis el modelo dual del año 2012, pues hay muchos aspectos de estos que nos sirven, pero esos reales decretos, los que hay en la actualidad, a lo mejor no acaban de encajar con lo que hay y esto hace que en esa situación se requiera ese desarrollo normativo que además no es tan fácil hacerlo en 2 días. Pero yo creo que el otro elemento fundamental es ese proyecto de ordenación, el proyecto de ley orgánica de ordenación de la formación profesional que recordáis pasó, que fue aprobado por el Congreso de los Diputados, si no recuerdo mal, el 16 de diciembre pasado, o sea, hace muy poco. Sabéis que ahora el Parlamento está cerrado porque no reabre las sesiones hasta el mes de febrero.
y esa ley orgánica que regula o que pretende regular el nuevo modelo de formación profesional va a tener una importancia fundamental en estos contratos formativos. Yo diría que especialmente en el contrato de formación en alternancia, ¿no? Y por tanto, hasta que no tengamos bien definidas estas cuestiones, como mínimo vamos a seguir tirando, por decirlo de alguna manera, y perdonarme que esta afirmación no sea muy técnica, de las referencias que tenemos, ¿no? Por tanto, vamos a ver, ¿cuáles son las principales novedades, ¿no? En primer lugar, nos vamos a quedar tranquilos porque sabemos que, como mínimo, hasta el día 30 de marzo del 2022, vamos a poder seguir haciendo contratos en formación y en prácticas, ¿eh? Y que esos contratos que se hayan hecho antes del 30 de marzo de 2022, que quiere decir los contratos que tengáis en vigor desde hace tiempo, podrán seguir, ¿de acuerdo? Como se les seguirá aplicando la regulación, digamos, actual, porque la nueva, esta, no entra hasta marzo, quiere decir que si yo tengo un contrato, puedo prorrogarlo hasta la duración máxima, aunque pase mucho más tiempo. Quiere decir, acordaros, que nos vamos a encontrar con que hay algunos de esos convenios, de esos contratos, que a lo mejor, ¿no?, lo vamos a tener 3 años o casi 3 años, aunque haya entrado en vigor la norma. Esto hay que preverlo porque, por una parte, puede tener la utilidad desde el punto de vista, digamos, de las necesidades de cada empresa, de que yo puedo seguir manteniendo la regulación actual si yo creo que es más beneficiosa para mi parte, pero nos puede generar un problema de gestión de personas, porque voy a tener unos que van a ser de blancos y otros que van a ser negros, unos que van a tener unos determinados derechos, otros que van a tener unas determinadas regulaciones. Es verdad que la ley lo permite, que no hay discriminación, ¿de acuerdo? Pero cada empresa ha de también valorar si esa presencia duplicada de personas haciendo cosas muy parecidas pero con regímenes diferentes les interesa o no. Repito, es absolutamente válido. Yo diría que en el contrato, a mí el contrato de formación en alternancia me suena al contrato de formación profesional dual, me suena al contrato de aprendizaje. Por tanto, desde ese punto de vista, tampoco creo que haya grandes diferencias. Yo diría que posiblemente, y es una de las medidas, digamos, que aún están absolutamente embrionarias, pero hay que reconocer que ha sido una medida que hemos pedido a los empresarios, es la introducción dentro del contrato de formación para la alternancia del sistema universitario. Este mecanismo que no estaba previsto, que sí que funciona en Alemania, que sí que funciona en Austria, que sí que funciona en Suiza, por ejemplo, pues ahora es totalmente novedoso, pero nos va a permitir, porque además, como ya sabéis, teóricamente la edad ha desaparecido, pues tener ese tipo de personas que están estudiando en la universidad y mientras están estudiando en la universidad, poderlos contratar en las empresas. Repito, yo conozco muchas experiencias, tanto de centros de formación profesional como de otro tipo de centros que sí que tienen esa articulación pensada, que sí que están desarrollando programas formativos, que sí que tienen convenios con las empresas, pero en cambio en las universidades, y yo formo parte de una de ellas, a lo máximo que existe son programas de prácticas, y esos programas de prácticas curriculares o extracurriculares no tienen nada que ver, al menos comparando lo que hay en las universidades con la idea de esta norma y con lo que se propone en la parte de la ley de formación profesional, a pesar de que se refiere a la universidad, yo creo que no tiene nada que ver. Por tanto, ese elemento sí que está por explorar. Tendremos que ver cómo podemos articular, porque es posible que el hecho de contar con personas de la universidad con ese tipo de contrato, pues pueda tener unas ventajas evidentes para las empresas. También para los trabajadores, pero, por tanto, es de aquellos aspectos que pueden ser correspondientes. Yo creo que no hay novedades, a pesar de la terminología en el tema, digamos, de que estamos hablando de una
compatibilización de trabajo y formación. Me plantea alguna duda, digamos, modelo que en su momento se había hecho, que era la acumulación de la formación, ¿no? No, yo le doy la formación al principio de todo y después que trabaje con los porcentajes. Yo creo que esa idea no está pensada en este nuevo modelo. Y en el nuevo modelo lo que hay es una cierta concatenación. Tampoco hace falta que sea 4 horas trabajando y 2 de formación, o sea, que sea una estructura absolutamente diaria, pero sí que creo que la reforma apuesta un poco por esa situación concreta. Desaparece el tema de la edad, pero con una regulación un poco críptica, porque sí que hay una edad de 30 años para el catálogo perdón, el Sistema Nacional de Formación. Sí que no hay una edad para los contratos discapacitados. Bueno, como no se dice nada, pues se supone que siempre que se cumplan los requisitos no habrá ningún tipo de limitación respecto a la actividad. Creo que en estos contratos de formación se deberá profundizar, y yo creo que para bien de tanto las empresas como los trabajadores, pero intentando encontrar un cierto equilibrio entre la utilidad y la no burocratización, lo que hoy se denomina programa de formación. Que estos son los convenios que firmábamos, digamos que estamos firmando con las antiguas cuestiones. Yo creo que en esa materia no hay especiales cambios en el contrato de formación, pero sí que un poco la voluntad del legislador y en este caso del acuerdo es intentar que los aspectos formativos como mínimo queden un poco más claros, ¿no? Y esta es una de las cuestiones que tenemos presente. La duración, bueno, pues la duración es más corta, ¿no? Teníamos anteriormente la posibilidad de ampliarlo, de tener un contrato formativo hasta los 3 años y ahora lo tendremos hasta los 2. Acordaros que lo que dice la ley es que el contrato durará mientras dure el programa y esto quiere decir que no es que sea una duración máxima, sino que realmente si la formación dura 2 años, el contrato podrá ser de 2 años. Ahí hay 2 situaciones que a mí me parecen un poco, digamos, en entredicho y no me quedan muy claras, ¿no? Uno, yo no conozco ningún programa universitario que solo dure 2 años, salvo que sea un programa de máster, porque los grados duran 4 años y me sucede casi exactamente lo mismo con los programas de formación profesional en los distintos niveles. Por tanto, se supone que solo una parte de esos programas vamos a seguir trabajando con lo que antes en la formación profesional era el grado medio, el grado superior a efectos de ajustarlos. Eso es una duda. Y después otra duda, que es una posibilidad que abre la propia norma, que es la posibilidad de que el contrato se pueda hacer de forma no continuada cuando existen, digamos, periodos de formación que no corresponden al año natural. Evidentemente, todos los programas académicos tienen el año académico, como todo el mundo sabe. Y entonces ahí lo que nos podemos encontrar es un desajuste entre 2 cursos académicos y 2 años naturales, ¿no? Y por tanto, ahí habrá que ver, y yo creo que las empresas, probablemente junto a los centros educativos, serán los que deberán determinar en cada caso esta situación. Hay un tema que me preocupa mucho y me preocupa mucho desde el punto de vista del elemento científico y técnico, y es que el contrato para la formación no pueda tener periodo de prueba. Me parece que yo creo que es la primera vez en toda la regulación de no sé cuántos años de la regulación en el Estatuto de los Trabajadores que hay una prohibición expresa de tener un periodo de prueba. Creo que no es aceptable porque el periodo de prueba tiene una finalidad, sobre todo dándole una herramienta a la empresa, va a tener esas mismas opciones y se va a quedar sin esa herramienta y no le veo el sentido de haber eliminado ese periodo de prueba
porque, repito, nos vamos a poder encontrar con situaciones en las cuales las personas que tengamos en contrato de formación pues no lo hagan bien y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Los vamos a despedir? Me parece que la verdad es que no tiene mucho sentido. La jornada del tiempo de trabajo, ¿de acuerdo? Y por tanto, lo que complementa con la formación, la única variación que hay es que, aparte de correr de los 3 años a los 2 años, es que el primer año el tiempo de trabajo se reduce un poco más. Acordaros que ahora en la actualidad el tiempo de trabajo podía ser de un 75%, pues bueno, ahora habla de ser un 65%. Bueno, quiere decir que los programas formativos van a tener más carga formativa el primer año que el segundo año. Bueno, pues esto hay que intentar articularlo. No se pueden realizar horas extraordinarias, tal, ¿de acuerdo? Hay la duda, que yo creo entender que es así, que eso no quiere decir que no podamos tener a estas personas en régimen de turnos o incluso en trabajo nocturno, ¿de acuerdo? Si dice no se puede desarrollar la formación de otra manera. Yo creo que hay una duda porque la regulación no es muy clara, porque la regulación podría ser una excepción de las horas extraordinarias, pero no le encuentro la justificación, pero en cambio a estas situaciones sí, ¿no? Yo diría que muy parecidas a las limitaciones. La retribución, también tenemos una retribución ponderada según por año, 60-75%. Lo que pasa es que aquí ya me permite incorporar una reflexión que creo que es importante que hagamos. Y es, ¿cuál es el valor de las cláusulas de los convenios colectivos actuales respecto, en este caso, el contrato para la formación, el contrato en prácticas, el contrato de obra servicio determinado, el contrato eventual, etcétera, etcétera, etcétera? Claro, aquí hay dos posiciones. Uno, los mayores del lugar, entre los que me encuentro, recordaréis que en el año 1984 el Estatuto de los Trabajadores establecía que la jornada semanal era de 48 horas. La ley del año 84, semanales, perdón, la ley del año 84 lo redujo a 40 y había muchos convenios colectivos que hablaban de 48 horas. Y se plantearon muchísimos pleitos. El Tribunal Supremo acaba diciendo, no, mire usted, la ley se impone porque ahí, ya saben ustedes, por el principio de norma mínima, más favorable al trabajador, bla, 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 bla. ¿Vale? Pero en cambio nos encontramos con que hay supuestos en los cuales, ¿no?, si la norma cambia un elemento y el convenio colectivo le da mayor protección, le da una regulación más favorable al trabajador, los tribunales dicen lo contrario. Oiga, no, mire usted, aunque la norma o aunque el convenio colectivo no lo haya cambiado, ve, esto es una condición más beneficiosa, esto se ha incorporado al contrato de trabajo, bueno, los argumentos que queramos, ¿no? Bueno, yo creo que esta misma discusión, disculpad, porque es estrictamente técnica, nos la vamos a encontrar en la actualidad. O sea, es verdad que el convenio colectivo habla del contrato para la formación, no habla del contrato de formación en alternancia, pero hay una parte de esa regulación que me sirve o que no me sirve. ¿De acuerdo? Me plantea más dudas respecto a los otros contratos temporales porque posiblemente están absolutamente desdibujados. Y podríamos decir, oiga, no, mire, es que usted está comparando peras y manzanas cuando ya no existen. Pero en los contratos formativos, a pesar de que les llamemos de otro nombre, yo creo que nos suenan a todos a una cosa muy parecida. Por tanto, creo que en esa situación nos vamos a encontrar y eso va a ser una discusión. Contrato formativo para la obtención de una práctica profesional, el contrato en prácticas, yo creo que tampoco hay demasiados problemas en cuanto a los requisitos subjetivos porque son de alguna manera muy parecidas, reduce el tiempo que nos permite contratar a alguien respecto al momento que obtuvo la titulación y por tanto, desde ese punto de vista, ¿no?, se han reducido esos plazos. Hemos reducido la duración, 6 meses, 1 año. Acordaros que hasta ahora teníamos 2 años. Existe ahí una articulación sobre titulaciones universitarias, las diferentes titulaciones universitarias. Yo creo que ahí no se plantea. Se reduce
el periodo de prueba. Acordaos que en la regulación actual, hasta 30 de marzo, había esa doble situación, 1 o 2 meses, dependiendo de la iba a decir la categoría profesional, pero teóricamente no debería decirlo desde el año 2012, pero aprendiendo la manera contractual y esta cuestión no. Quizás lo más importante, el gran cambio respecto al contrato en prácticas es ese componente formativo, ¿no? Antes, sencillamente, lo único que nos hacía falta era tener una titulación que habilitara la contratación y que la actividad que desarrollara esa persona tuviera que ver con la titulación que tenía. Ahora la norma trata de incluir ese elemento formativo por medio de la elaboración de un plan de formación individual con respecto a la asignación de un tutor. Claro, ahí, a diferencia del contrato de alternancia, en la cual posiblemente las empresas nos podremos dejar ayudar más por los centros formativos, que son los que nos van a ofrecer los programas formativos, los que nos van a dirigir. Claro, aquí estamos solos y, por tanto, aquí seremos las empresas las que tendremos que determinar cómo es ese plan formativo, qué funciones va a tener el tutor, de qué manera. Uno de los elementos que plantea alguna duda es la retribución. Y lo plantea porque en este aspecto nos encontramos con un vacío en la negociación colectiva. Con un vacío si contamos que la regulación actual no nos sirve. ¿Por qué? Porque ahora la nueva norma nos permite regular un salario específico para estas personas, pero si no, tendremos el mismo salario que el que ya tienen, digamos, los trabajadores normales en su misma actividad concreta. Por tanto, habrá una serie de aspectos en que los diferentes negociadores de las diferentes unidades de negociación nos tendremos que poner las pilas sabiendo que si contamos que lo que tenemos ya no nos sirve, eso ha de formar parte de nuestras mesas de negociación desde ya, porque si no ese elemento pues no podremos contar con él y lo que se producirá es un deslizamiento del incremento de costes, porque ahora en muchos aspectos tenemos esos porcentajes del 60 y del 75%, digamos casi automáticos por una cuestión, digamos, de inercia, pero si ahora esto ha desaparecido y por tanto ese elemento lo vamos a tener. Sigue existiendo la referencia de que solo se paga por el tiempo trabajado, pero aún así nos podemos encontrar con ese incremento y por lo tanto yo creo que es importante que esto se tenga en cuenta. Yo tengo alguna duda respecto, porque yo creo que la norma no lo aplica, respecto al contenido el contenido concreto del contrato, de los dos contratos. Por ejemplo, está claro que ha de contar con el plan de formación en los dos tipos, pero no tengo muy claro si el nombre del tutor ha de estar ahí o se puede cambiar. Por tanto, yo creo que hay algún aspecto de estas maneras que deberemos seguir desarrollando, ¿no? Podemos, un poco en la línea que decía Juanjo, podemos recuperar parte de esos contratos y podemos hacer esos contratos cuando estemos utilizando ERTES 47 o sistemas red del 47 bis, por lo tanto eso no se limita, ¿de acuerdo? Y después otro elemento que a mí me parece importante es, claro, hay un elemento que posiblemente va a coger algo más de fuerza y es la posibilidad que tienen las empresas de preguntarle a los servicios públicos de empleo cuál es la situación de las personas que voy a contratar, sobre todo por las limitaciones de la duración. Yo creo, y esto es una opinión personal y habrá que ver cómo funcionan los servicios públicos de empleo, que pues, posiblemente sea recomendable para las empresas que antes de contratar a alguien le pidan al servicio público, bueno, esta persona ha estado contratado antes, ¿qué titulación tiene? Que no sé qué, porque creo que nos podemos librar, ¿no? de algunas cuestiones. Como mínimo, por ejemplo, yo creo que puede ser un elemento, entre comillas, atenuante de una posible infracción. Pero bueno, queda muy claro. Y después, para acabar esta materia, acordaros que hay una disposición por ahí que habla del estatuto del becario. Quiere decir que este
artículo 11 sigue sin resolver aspectos como las prácticas académicas externas de los universitarios, como la formación profesional para el empleo, como las prácticas no laborales de las empresas. O sea, esas realidades las vamos a seguir teniendo. Acordaros que ahí, aunque no sean retribuidas, han de estar incluidas en el sistema de seguridad social, pero son figuras que aún no han sido abordadas y que probablemente lo serán. Vale. Vamos con los contratos temporales, si os parece. Perdona. Vale. Vale. Tres cuestiones: circunstancias de la producción, contrato de sustitución y reglas comunes para las dos modalidades. Perdonad porque antes no he saltado la transparencia, estaba tan emocionado en lo que estaba explicando. En primer lugar, yo siempre explico a mis estudiantes que esta estructura de los contratos indefinidos, digamos, como elemento funcional y estructural del mercado de trabajo, es realmente reciente. Porque si nosotros miramos las normas, el contrato de trabajo del año 1926, la ley de contrato de trabajo del año 1961, veremos que allí la base era la temporalidad o la libertad de las partes. Porque lo que hacía la contratación indefinida era, digamos, recoger la estructura, perdonad por la clase, del Código Civil español, que a su vez viene reflejado en el Código Civil napoleónico, de que los arrendamientos realizados por vida son nulos porque se acercan a la esclavitud. Y en cambio en nuestro país, en España, lo que tenemos es una conversión, sobre todo a raíz de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los años 40 y de los años 50, en los cuales utiliza la conversión del contrato temporal indefinido como mecanismo de protección y como mecanismo de sanción. Y acordaros, ¿no?, que claro, para nosotros es muy habitual porque hace muchos años que lo tenemos, pero el hecho de que una sanción sea que el contrato temporal mal hecho se convierta en indefinido, técnicamente tiene muy poco valor jurídico, ¿no? Puede tener utilidad, pero no la tiene desde otros puntos de vista, porque de alguna manera lo que hace precisamente es enviar ese mensaje, ¿no? Oiga, que posiblemente es el que haya calado y que dice: yo no quiero saber nada del contrato indefinido, o yo tengo mis reticencias respecto al contrato indefinido. Pero eso es la modalidad que tenemos, ¿eh? Y por tanto, esa dualidad de temporal indefinido, pero solo puede hacer temporales cuando se den esas circunstancias, ¿de acuerdo?, pues es realmente la que ha existido como mínimo, ¿no?, desde las normas de los años 70, 76, que son las que modifican la temporalidad, y después posteriormente. Por tanto, esa estructura la vamos a seguir teniendo igual. Y yo creo que esa idea de que el contrato temporal solo se puede realizar con las causas que existen, sigue existiendo, ¿no? Yo personalmente sigo resistiéndome a aceptar que exista puestos de trabajo indefinidos, que existan situaciones de obligación de indefinición, porque creo que ahí, repito, dentro del marco jurídico está el principio de libertad de empresa de las empresas, y ellas son las que tienen que decidir cuáles son sus necesidades. Y por eso a mí me plantea problemas de tipo técnico el determinar, decir: oiga, no, mire usted, solo puede hacer contratos temporales cuando no lo pueda cubrir exclusivamente con indefinidos. Mire, eso no lo dice en ningún sitio, ¿no? Y yo creo que eso de alguna manera cambia las reglas del juego. Bueno, si queremos aceptarlas no hay ningún problema. Acordaros que en muchas ocasiones, cuando, digamos, nos fijamos en otros países de la Unión Europea y decimos: no, es que allí todos los contratos son indefinidos, en muchas ocasiones es verdad, pero es cierto que hay algunas modalidades de esos contratos indefinidos en otros países de la Unión Europea, y por ejemplo estoy pensando en Inglaterra, que no tienen ningún tipo de indemnización por extinción del contrato de trabajo. Y acordaros que nuestros contratos temporales
desde hace años tienen una indemnización de 8, no sé qué, y desde hace muchos años ya de 12 días. Por tanto, esos contratos indefinidos sin indemnización, nuestros contratos temporales con indemnización. Por lo tanto, la protección, al menos por lo que yo entiendo, es más válida. También es verdad que si lo miro desde el punto de vista de las personas jóvenes, pues esta situación, digamos, de temporalidad tampoco acaba de ser, digamos, lo mejor como sociedad. Pero a lo mejor, y ahí me permitiréis que yo introduzca un elemento, digamos, de puramente ideológico mío y que yo lo he defendido, al menos durante los años que estuve en COE, yo creo que esa conversión cultural a favor de la indefinición en España algo habremos hecho mal. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos desde los años 90 penalizando la contratación temporal, intentándole poner pegas, aumentando los costes, limitando los tiempos, y el resultado no ha sido bueno. Por tanto, quizás la idea podría ser ver si somos capaces de flexibilizar el contrato indefinido, pero como esto no se ha reformado, yo solo me he permitido determinarlo. Creo que cuando formalicemos contratos temporales, hemos de ser algo más cuidadosos con el contenido del contrato y sobre todo con la causa y con la relación entre la duración concreta y la causa concreta. O sea, acordaros que uno de los elementos del contrato eventual es que en el plazo de 12 meses de periodo de referencia yo podía hacer los 6 meses y en ningún sitio me decía que la eventualidad tenía que durar 6 meses, pero yo podía hacer 6 meses. Y esto pues, se había generalizado. Yo creo que ahora no se limita las opciones de temporalidad, pero sí que hemos de intentar esforzarnos a la hora de concretar cuál es la causa. No sirve las propias, no sirve incremento de actividad. Todos estamos, digamos, hemos visto muchísimas referencias causales que eran media frase, que eran dos palabras. Yo creo que deberíamos esforzarnos en intentar digamos, tratar de justificar mucho más la temporalidad. Y ante esa situación, yo creo que el uso de la temporalidad no se va a restringir, pero sí que creo que es esa opción la que necesitamos. ¿De acuerdo? Después hablo de los periodos transitorios, que yo creo que también nos pueden afectar, pero vamos con las modalidades. Contratos de circunstancias de la producción. Yo ya digo que hay uno que me parece, digamos, muy difícil de entender y de aplicar y el otro, pues no lo tengo demasiado claro. Y tal como decía Juanjo, precisamente en ese supuesto 1 de circunstancias de la producción, en el primer subapartado es donde se ha introducido una pequeña modificación que yo no sé si ayuda mucho o no. En primer lugar, tenemos un contrato que habla de incrementos ocasionales, que yo diría que son pues concretos, y hay un elemento que a mí me plantea muchas más dudas, que son lo de imprevisibles. Y me plantea esas dudas porque teóricamente la otra especialidad de este contrato para la producción es que sea previsible. Claro, el hecho de la ocasionalidad, de la temporalidad, de la duración determinada, bueno, pues es más fácil de determinar, ¿no? Es verdad que hay veces que no era tan claro y por eso nosotros teníamos el contrato de obra o servicio determinado, porque a veces no sabíamos cuándo iba a realizar esa actividad, cuándo iba a realizar esa obra, cuándo iba a acabar esa prestación de servicio, pero lo que nos importaba es que bueno, pues tuviera esa situación. Yo creo que eso tampoco es, que sigue siendo posible, ahora lo veremos. Pero en cambio, lo de la previsibilidad o no me parece difícil, salvo que la previsibilidad se refiera
al criterio que utilizábamos respecto al contrato de fijos discontinuos, ¿no? O sea, las temporadas, las campañas concretas, las subidas de prestación de servicio, los incrementos. Bueno, si eso es previsible e imprevisible, pues a lo mejor es fácil de determinar, pero yo siempre he defendido, yo no soy empresario, mi esposa sí, por lo tanto yo desde ese punto de vista, digamos, sí que tengo en casa esa situación. Yo cuando veo a mi esposa no creo que pueda hacer demasiadas previsiones, porque ella está encantada de abrir la persiana todas las mañanas y que le entre el máximo de número de gente, pero hay veces que entran más, hay veces que entran menos, hay veces que alguien te pide una cosa para ayer y hay veces que no. Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo creo que más o menos todo lo que nos ha servido en el tema de la eventualidad nos sigue sirviendo para esta modalidad de incremento ocasional e imprevisible de las actividades. Tengo mis dudas respecto a situaciones muy marcadas. Campaña de rebajas, no sé qué de Navidad, comuniones, perdonad que no me salía la palabra. Ahí podemos discutir, pero claro, yo si tengo un restaurante, es verdad que con la experiencia me dice que hay más gente que viene los sábados y los domingos y que las comuniones empiezan en abril, mayo y no sé qué, pero yo no sé cuánta gente voy a tener, por tanto, voy a poder utilizar esa situación o no. Por tanto, yo creo que más o menos criterios de la eventualidad nos sirven para ese tema de los incrementos ocasionales e imprevisibles. Lo que ya no entiendo son lo de las oscilaciones, porque yo creía que lo de las oscilaciones se refería a lo mismo, pero como nos dice que oscilaciones pueden ser las vacaciones, claro, las vacaciones son previsibles, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que nos vamos a poder utilizar oscilaciones para supuestos que sí que sean previsibles. Bueno, pues yo me apunto a esa situación. O sea, ¿qué estoy diciendo? Creo que hay una parte de supuestos que antes teníamos en la obra o servicio determinado que pueden entrar dentro de las oscilaciones. ¿Por qué no? Porque si estamos hablando de situaciones en las cuales se produce ahí una cierta oscilación, una cierta variación, pues podíamos tener esa situación. Me genera más problema la referencia a las vacaciones, porque acordaos que el Tribunal Supremo, digamos, ha ido espantando la posibilidad de sustituir a trabajadores en vacaciones, primero del contrato de interinidad, después del contrato de eventualidad, y yo no sé hasta qué punto aquellas referencias van a servir ahora, aunque estén en la ley. Pero, pues, desde ese punto de vista, creo que hay que tener en cuenta. Con una observación que yo creo que, y al menos lo digo desde el punto de vista también algo más ideológico, creo que hemos de defender. Yo creo que en ningún sitio dice claramente que este contrato de circunstancias de la producción solo lo podamos utilizar cuando la plantilla fija no nos da. Posiblemente lo está pensando, ¿vale? Porque es verdad que habla de desajuste entre el empleo estable y no sé qué, pero la pregunta es que ya me lo han hecho, ¿no? Oiga, entonces el primer trabajador que voy a contratar en la empresa obligatoriamente debe ser indefinido. Mire, no lo dice en ningún sitio. Por tanto, desde ese punto de vista, yo creo que sí que es posible hacer esa situación. Si querían haber hecho una cosa diferente, yo creo que lo tenían que haber expresado concretamente. Por lo tanto, creo que es verdad que hay una idea que engloba la reforma de que las situaciones temporales sean excepcionales con aquello que la indefinición no da, y si ese modelo encaja en las necesidades de la empresa, pues bienvenido sea, pero si no es eso posible, yo creo que en ningún sitio determina esa situación. En este caso, el elemento fundamental es que
la reducción sea, que la duración se ha reducido a 6 meses. Es verdad que la propia ley permite que por convenio colectivo se pueda ampliar hasta 1 año, pero claro, nos vamos a encontrar con la situación de que es posible que cuando nosotros nos vayamos a decirles a los sindicatos, mire, lo que decía para el eventual sirve para esto, nos digan que ni hablar, o que cuando nosotros vayamos a los sindicatos y les digamos, bueno, miren, a mí esto me interesa, los sindicatos nos digan, ah, muy bien, pues esto lo propone usted, que me da cambio, ¿no? Esa es como es la dinámica esta, ¿no? Bueno, pero es probable que este sea de los elementos centrales que hayan de estar en las mesas de negociación de las asociaciones empresariales, porque creo que nos podemos encontrar con supuestos en los que los 6 meses sean cortos y por tanto, pues, ¿por qué no vamos a dar esa opción a las empresas? Me plantea más problemas la categoría esta de los previsibles, porque habla de situaciones iguales, temporales, ocasionales, de duración limitada, pero previsibles, por tanto que los pueda plantear, pero sin embargo, lo que me ha vuelto loco, yo diría que a todo el mundo, es ver si hemos entendido cómo se computa lo de los 90 días. Porque claro, aquí hay 2 lecturas, una que me parece que es la lógica en nuestra estructura habitual, pero que no estoy muy convencido que es la que se haya querido. La lógica sería decir, oye, mire usted, este es como una especie de contrato acumulativo en el cual yo puedo contratar a una determinada persona para realizar esas actividades previsibles durante 90 días al año que no pueden ser continuados, ¿no? Oiga, ¿eso me sirve? Mire, a mí me da igual si a usted le sirve o no le sirve, pero que usted sepa que puede ser eso. Por tanto, cuando lleguen los extras de la hostelería, cuando lleguen determinados periodos respecto a cualquier tipo de actividad, del comercio, no sé qué, mire usted ya sabe que tiene ese elemento. ¿Cuál es la diferencia? Que el elemento de la previsibilidad, pues no existe. Entonces, pues yo puedo saber pues cuáles son los días concretos en que voy a tener ese elemento, voy a poder contratar. Ahora bien, claro, si uno se lee el artículo y genera, y además lee lo que han escrito mis colegas y estas cuestiones, llega a una situación de tipo rarísimo, ¿no? Que es, digamos, la segunda opción, que es decir, no, mire usted. Usted le tiene que decir a los sindicatos qué 90 días va a utilizar, que no pueden ser continuados. Y en esos 90 días, que por supuesto tienen que estar justificados, usted haga los contratos que quiera, porque me da igual a mí, ¿no? Claro, las 2 opciones son válidas, o al menos caben de la interpretación. Yo creo que tienes pros y contras. Tampoco, o sea, yo cuando me lo leí y me leí esa segunda interpretación, lo primero que dije es, esto es un desastre, no sé qué y tal. Pero a medida que he ido pensando en opciones para esta segunda interpretación, a lo mejor no es tan descabellada. Es verdad que tiene que concatenarse con el resto de cuestiones, pero yo creo que ahí, como la ley determina esa situación, yo la abro y creo que esta opción es así. Reglas generales en estos 2 tipos, que no se identifiquen con la subcontrata. Si me dejáis, lo aparco, pero cuidado, porque acordaros que hay, sobre todo la sentencia de 29 de diciembre del 2020, pero después ya hay varias sentencias del Tribunal Supremo que dice que el elemento de subcontratación no se puede utilizar no por contratos de obra o servicio determinado, sino por contratos temporales. Por lo tanto, yo me genera ahí una duda respecto a si se puede utilizar por esta vía o si se puede utilizar por los fijos discontinuos. Ahora vemos. El elemento de la... sí, y que tiene una indemnización de 12 días estos contratos de circunstancias por la producción. El contrato para la sustitución, aquí también me plantea muchas dudas. Y me la plantea porque yo creo que hay como 3 modalidades.
Una que me parece relativamente sencilla y dos que me producen, digamos, unas ciertas interrogantes. La primera, la sencilla, es la de toda la vida. Es la vinculada a la temporalidad de temporada, de anualidad, de esos periodos que tenemos muy claros y que los tenemos fijados. Y yo creo que en este aspecto la verdad es que no hay grandes sustituciones, grandes cambios. Es más, acordaos que el Tribunal Supremo, una sentencia muy reciente de diciembre del año 2021, que había dicho que esa sustitución no tenía por qué ser trabajador a trabajador, sino que se podía variar y no sé qué y tal, y hay la posibilidad de anticipar esa sustitución, que yo creo que era una de las medidas que veníamos reclamando desde hace mucho tiempo, sobre todo para el tema de la maternidad, pero ahora para todo tipo de situaciones de cuidado de hijos, ¿vale? Pero ese modelo yo creo que no cambia, porque además ese lo tenemos absolutamente entendido, tanto respecto a la causa, ¿no?, que nos permite hacer este tipo de contratos, como el elemento del llamamiento, ¿no? Y ahí ningún cambio. Me plantea algún problema más respecto al tema de la jornada reducida, ¿no? Pero bueno, como dice el contrato, la jornada reducida se refiere a las posibilidades en que uno tenga un contrato reducido, legal o convencionalmente, no establece duración, pues ahí todo el tiempo que dure. Y me produce más problema el tema de los procesos de selección o promoción, porque yo no estoy convencido que haya procesos de selección y promoción. Es verdad que algunas grandes empresas muy antiguas siguen teniendo los convenios colectivos, procesos, pero en general eso no existe. Es mucho más claro la condición, digamos, de la administración pública de esos procesos, pero bueno. Reglas generales para estas cuestiones de esos contratos temporales, tanto circunstancias de la producción como sustitución, y en algunos aspectos también los contratos formativos, ¿no? En primer lugar, tenemos esa diferencia respecto a las situaciones de contratos celebrados antes del 31 de diciembre, seguirán con el mismo régimen jurídico el tiempo que haga falta. Contratos celebrados entre el 31 de diciembre y el 30 de marzo, ahí lo que nos dice es que se pueden hacer, pero la duración no puede ser más de 6 meses. Pero, por ejemplo, esa diferencia no existe respecto a los contratos de sustitución, ¿vale? Porque bueno, sí, los contratos de interinidad, por utilizar el concepto anterior, ¿no? Se habla sobre todo de los contratos de servicio terminado y eventuales, pero no de los de sustitución. Por lo tanto, podremos establecer esa situación. Y después hay un elemento que a mí me produce un cierto desazón, que es el tema de la transitoriedad respecto al encadenamiento de contratos. Porque nos dice que el nuevo régimen funcionará a partir del 30 de marzo, ¿de acuerdo? Pero respecto a los contratos con anterioridad, respecto al número de los trabajadores, solo se tomará en consideración el contrato que esté en vigor el 30 de marzo. Pero claro, ¿eso qué significa? Acordaos que en el encadenamiento de contratos normalmente está hablando de un periodo y del número de contratos. Entonces, podemos llegar a que eso sea una especie de contador a cero, que el resto de contratos ya no existan, que a partir de ese momento es cuando empiezan a contar los 24 en 18, los 24 meses. La verdad es que ahí me genera alguna cuestión, digamos, de una cierta, digamos, interrogante. Lo mismo me supone respecto al tema de las infracciones y sanciones. En general, sin perjuicio de que haya alguna alteración, alguna modificación, los tipos son los mismos. Sin embargo, hay un elemento fundamental, y es que hasta ahora, en general, la mayoría de infracciones se vinculaban a la propia conducta. Y en la actualidad se van a hacer referencia a cada uno de los trabajadores por los que se infringe. O sea, ahora más o menos era igual infringir la temporalidad con 1 que con 400 trabajadores. A partir de ahora no, porque va a ser 440
cuantías indemnizatorias, cuantías sancionadoras concretas. Aquí también hay un problema de interpretación respecto a estas materias. ¿Por qué? Porque vosotros sabéis que las normas sancionadoras son irretroactivas y entonces lo que dice la norma es que las situaciones anteriores se sancionarán conforme a los regímenes anteriores, ¿no? Bueno, pero ¿eso qué significa, ¿no? Significa que el elemento es muy importante, porque si yo tengo 500 situaciones fraudulentas de contratos, con el régimen actual es una sanción. Con el régimen nuevo son 500 sanciones. Por tanto, ¿en qué momento incumplo yo la norma? ¿La incumplo el 30 de marzo o la he incumplido previamente? Yo soy de los que pienso que si lo que estamos es, la tipología es incumplimiento de las normas de contratos temporales, esa situación incorrecta se va a dar en el momento en que el contrato por ejemplo, no tenía causa, pero la causa del contrato está en el momento del inicio del contrato, no cuando finaliza. O sea, cuando el contrato es indefinido, lo era indefinido porque no tenía causa desde el principio. Por lo tanto, yo creo que es defendible la irretroactividad durante mucho tiempo de esas contrataciones, salvo que se traten de contrataciones nuevas a partir del 30 de marzo. Pero las anteriores creo que es posible defender esa situación. La cotización adicional, bueno, pues hemos pasado a 26,67 euros, si no recuerdo mal que va a ser esa situación, pero acordaros que eso es con las bases que tenemos en la actualidad. En el momento que estas bases se modifiquen, posiblemente puede incrementarse. Y finalmente, el tema de la adquisición de la indefinición, en el cual ahí yo creo que las grandes novedades están, por un lado, que teóricamente desaparecen las presunciones, las presunciones iuris tantum de esa situación, que yo creo que siguen manteniéndose. O sea, aunque yo haya incumplido una norma, si puedo seguir demostrando que la situación es temporal, no tiene por qué convertirse en indefinido, porque ese es un elemento evidente. Hemos reducido esos periodos, ¿no?, del 30 al 24, entre 18 y 24, pero la mecánica es la misma. Y en cambio hay un elemento que me produce bastante problemas, que es esa cuarta circunstancia de que se va a convertir en indefinido el trabajador que haya ocupado un puesto de trabajo que haya estado... Claro, el problema de esa situación es que en la administración pública, yo soy catedrático, existe la relación de puestos de trabajo. Y yo tengo, mi puesto de catedrático es un número enorme que es mío, es de mi propiedad. En las empresas no existen los puestos de trabajo, ¿no? Y de hecho, como decía Juanjo antes, cuando nos hemos planteado a aplicar planes de igualdad, en muchas ocasiones nos hemos encontrado con que, oiga, pero ¿qué es un puesto de igual valor? Un puesto de igual valor se refiere a la clasificación profesional del convenio colectivo, porque yo no tengo sillas, lo que yo tengo son actividades, lo que yo tengo son necesidades, ¿no? Pero usted siempre tiene a alguien en la puerta. Bueno, pero el que yo tenga a alguien en la puerta no significa que eso constituya un puesto de trabajo, constituye una actividad concreta y hay una persona que desarrolla esa actividad y, por tanto, por eso acordaros, en el cambio del 2012 cambiamos la situación de causas objetivas de amortización de puestos de trabajo, porque de hecho lo que hacíamos era extinguir contratos de trabajo más que eliminar puestos de trabajo, porque creíamos que no existían. Bueno, ahí habrá que ver cómo funciona esto, porque tendremos que encontrar si somos capaces de identificar o no, o nos vamos a poder mover diciendo, oiga, no, mire usted, esto no es el mismo puesto de trabajo. Por lo tanto, yo creo que ahí la verdad es que nos vamos a encontrar con bastantes problemas también de las mismas maneras. Fijo discontinuo, va, que si no, yo quiero aquí, ¿no? Vale, aquí. El fijo discontinuo, alguna cuestión he empezado a utilizar. Tenemos el clásico, ¿no? El de las temporadas, el de las cuestiones
cíclicas, el de las cuestiones que se repiten, el de las cuestiones que podemos controlar y conocemos, ¿de acuerdo? Sin perjuicio de pues, algunas articulaciones que no han acabado de definir, y yo estoy pensando, por ejemplo, en los cursos escolares y que pues, al principio sí, después hubo una cierta confusión, bueno, pero en general ahí lo que tenemos es una cierta certeza de la causa que permite ese contrato. Derivada de la temporada, derivada de ese problema. Ahí se ha derogado el artículo 12.3, que permitía a aquellos que tenían esa fijación, pero yo no sé si muy bien eso va a suponer demasiados cambios, o sea, los contratos de fin de semana, ¿vale? Porque realmente en esos tipos de contratos no había llamamiento, porque ya sabía que a mí me habían contratado para todos los fines de semana o para determinados fines de semana. Por lo tanto, yo creo que el elemento, digamos, de esta posición clásica, más si juntamos, ¿no?, estos que llamábamos fijos periódicos, ahí no hay grandes alteraciones, ¿no? En cambio, a partir de aquí ya nos plantean problemas, ¿no? Dice, desarrollo de trabajos que no tengan naturaleza estacional o vinculada a las actividades productivas de temporada, o sea, no estos primeros, porque estos primeros ya los tenemos en su elemento, ¿no? Por lo tanto, oiga, no, el fijo discontinuo nos ha de servir para actividades que sin ser estacionales sean intermitentes y tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. Y yo creo que esta segunda posición tiene mucho que ver con el tema de las contratas mercantiles o administrativas. Yo creo que nada tiene que ver con las empresas de trabajo temporal, porque respecto a las empresas de trabajo temporal han hecho un modelo a propósito, pero creo que aún así estas tres modalidades de alguna manera tienen un problema de categoría jurídica, ¿no? Una opción podía haber sido haber hecho una cosa que existe en muchos países de la Unión Europea, que se llama 0 horas de contrato en países anglosajones, que se llama Capovaz en Alemania, que se llama contratos a demanda en Italia, ¿de acuerdo? Por tanto, que consiste en que yo determino un contrato, que el contrato debe ser indefinido, pero que yo puedo determinar esa duración con qué va vinculada, y cuando ese contrato, esa situación concreta desaparece, bueno, pues como es indefinido, no se extingue, vale, pues se suspende, vale, lo admito, ¿no? Pero, claro, ahí el problema es, digamos, diverso. En primer lugar, porque yo creo que la idea del legislador no es la de los contratos a demanda, la de los contratos de bolsas de hora. Posiblemente habría empresas que estarían dispuestas a hacer ese tipo de contrato de bolsa de hora. Yo lo voy a contratar por 100 horas al año y vamos a pactar cómo las utiliza. Como una especie de distribución irregular, pero por medio de contratos, ¿no? Yo creo que no estamos pensando en eso. Por lo tanto, eliminemos esa posibilidad por si alguien sonrió antes de tiempo. Segunda opción. Claro, acordémonos que en esa posición de la Unión Europea de intentar regular aspectos laborales, aunque no tenga competencias, y por parte de las directivas, esta adaptación de la directiva de las condiciones transparentes del año 2019, aparecen figuras en las cuales el empresario ha de dar certeza al trabajador en el contrato de trabajo, el patrón de trabajo, el contrato a demanda. Por lo tanto, yo creo que ahí tampoco estamos hablando de eso, porque a lo mejor tendríamos un problema con la articulación de la directiva, ¿no? ¿Por qué? Porque en el contrato de toda la vida, lo importante no es cuándo empieza la relación, digamos, del contrato, porque eso es el llamamiento. O sea, la obsesión del contrato fijo y discontinuo es el llamamiento, es a quién le toca, cuándo empieza, no sé qué, porque hay una parte del contrato que ya está por dicho. ¿Cuándo empieza esto? ¿Cuándo empieza el verano? Oiga, ningún problema. ¿Y cuándo va a empezar el año que viene? Cuando empieza el verano del año que viene. En cambio, en estas tres modalidades que tenemos, yo creo, y me permitís humildemente que lo exprese así, que han confundido
la causa y el llamamiento. Porque claro, cuando yo soy una empresa y participo en una subcontratación, vale, muy bien, ya sé cuándo empieza el contrato. Empiezo cuando empieza la subcontratación. Y claro, y teóricamente el contrato se va a suspender, bueno, pues cuando acabe la subcontratación. ¿Estamos de acuerdo? Vale, muy bien. Pero, ¿y después? Pues, hombre, después ya no lo sé, porque después yo no sé cuándo va a venir la próxima subcontratación. Yo no sé cuándo va a venir la próxima concesión, ¿no? Yo no sé cuándo se va a dar esa situación de prestación intermitente. Porque ¿dónde está la intermitencia? ¿No? Porque yo soy una empresa de limpieza que presto servicio de limpiezas a empresas. Y a mí me encantaría estar continuamente prestando servicios de limpieza. Y para eso me presento a concursos, para eso ofrezco los servicios a las empresas, por eso no sé qué. Pero ahí no hay esta situación, digamos, de repetición, ¿no? de actividad concreta. Lo mismo sucede, por eso digo yo que ese elemento está muy vinculado con el tema de las contratas administrativas o comerciales, porque yo puedo ganar un concurso, pero el siguiente no ganarlo, entonces ¿qué hago con esa situación? Además de que en el caso de las contratas mercantiles o administrativas, yo pienso que no se ha vinculado bien con el tema de la sucesión de empresas, que complica mucho más en esa situación, porque yo tengo un contrato fijo discontinuo con la empresa, pero entonces, ¿con qué régimen pasa a la otra empresa? ¿Con el fijo discontinuo también? ¿O pasa con un contrato indefinido? Por lo tanto, la combinación ahí, ¿no?, de la subcontratación y la sucesión, que como vosotros sabéis va muy, muy vinculada, y si queréis añadido con la ley de contrato del sector público que se afecta a estas cuestiones, yo creo que plantean ahí muchos problemas. Me parece difícil que podamos conectar estos tres supuestos nuevos con el fijo discontinuo, porque no veo la continuación. Igual como para el principio sí, para este caso me parece más difícil, ¿no? Porque pues, es difícil que sepamos a ciencia cierta que siempre nos van a contratar en cuestiones estas. Por tanto, la verdad es que me plantean esa serie de dudas, ¿no? Pues, ¿dónde están las situaciones de incertidumbre, ¿no? Pues no la sé porque me parece difícil. Hay una serie de opciones por negociación colectiva que se pueden determinar y yo diría que por intentar, y me vais a perdonar porque va a haber una serie de cuestiones que no voy a tratar, pero creo que es mucho más útil si dejamos un periodo para contratar. Yo no renuncio a dar mi opinión sobre el tema de la antigüedad. Y empiezo por lo que yo deseo que siga siendo y después muestro mis dudas. Cuando hemos hablado de este tema, todos hemos utilizado los mismos criterios. Todos hemos dicho, no, claro, es que hay que tener en cuenta que hay un auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 2019 que respecto a un tema de trienios dijo que se tenía que computar el periodo anual, porque si no, si yo solo trabajo un mes cada año, necesitaría 200 años para tener un trienio. Y eso plantea un problema de discriminación. A partir de ahí, el Tribunal Supremo, en varios aspectos que ha ido utilizando respecto a conceptos económicos o cálculo para conceptos económicos, utilizando el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha dicho, oiga, no, hay que computar todo el año. Y ahí hay sentencias pues, desde el año 19 hasta la última que yo tengo recogida, que es de octubre del año 21. Y en el otro extremo, hay una única sentencia del Tribunal Supremo, es verdad que de julio del 2020, por lo tanto muy reciente, que dice que para el cálculo de la indemnización por despido no debe computarse los periodos de inactividad o entre campañas. ¿Vale? Ese es el planteamiento que hay en la actualidad. Pero ¿qué sucede? Que tenemos un elemento que yo creo que no es, digamos, secundario, sino todo es muy importante, y es que esas interpretaciones que se han hecho se basaban en que no existía ningún tipo de regulación específica sobre esa materia. O sea, la ley en el artículo 16 no había abordado esa cuestión y los tribunales
habían utilizado una interpretación de tipo general. Pero claro, como decía un magistrado amigo mío, cuando la ley regula, algún efecto ha de tener. O sea, cuando tú pasas de no regular a regular, algo querrá decir. Él lo decía respecto a la prohibición de despido por el tema COVID. Bueno, perdona que resuma mucho, ¿no? Yo decía, hombre, es que si ahí dice que no se puede despedir, algún efecto tendrá que tener. No sé cuál, pero algún efecto tendrá que tener. Por tanto, yo creo que ahí cabe la opción, y repito, ojalá me equivoque, a que en algún momento determinado alguien diga, oiga, mire usted, es que lo que usted está diciendo el Tribunal Supremo se refería a esa situación, pero ahora la ley dice una cosa diferente y, por tanto, ¿por qué no podría utilizarse? Porque además, en esa discusión jurídica, claro, es verdad que cuando nosotros utilizamos el concepto de cálculo de la indemnización, es verdad que no habla de tiempo de servicios, pero sí que es verdad que la antigüedad se refiere al periodo de antigüedad, por lo tanto, el periodo de servicios, no concretamente. Por lo tanto, yo tengo unas ciertas dudas con estos, y con esto acabo, con esto de que nuestros tribunales españoles, cuando hay algo que no les parece, presentan una cuestión prejudicial y el Tribunal de Justicia acaba interpretando en otro sentido, que como mínimo yo creo que hay que tenerlo pendiente. Bueno, espero no haberos aburrido mucho, espero haber sido claro en lo que haya sido posible. Vuelvo a agradecer vuestra paciencia soberana que habéis tenido, vuelvo a agradecer la oportunidad que me da COEC Pyme Cantabria y Juanjo, me pongo a vuestra disposición. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Jordi, por tus explicaciones y por tus opiniones, sobre todo quizás más importantes que el contenido propio de la ley, porque nos dan una luz, nos dan una visión más global del contenido de esta nueva normativa que, como hemos comentado ya varias veces, dará mucho que hablar y mucho que interpretar a lo largo del tiempo. Si os parece, para todos los asistentes, abrimos ahora un periodo de consultas, de coloquio, de opiniones. Por lo tanto, cualquiera que quiera intervenir puede, si no os importa, levantar la mano, pinchar en el icono de la barra de abajo de vuestra pantalla, levantar la mano o bien escribir alguna pregunta. Mientras hay intervenciones o no, ya veo que hay 3 preguntas en el chat que, si te parece, Jordi, las leo y les vamos intentando dar respuesta. La primera pregunta dice: me surge la duda sobre la opción del contrato de interinidad, riesgo por embarazo, nacimiento de hijo. ¿Ya no se podrá realizar? Yo creo que sí, porque ese contrato, porque esa situación genera una reserva de puesto de trabajo. O sea, la discusión que habían tenido los tribunales es, oiga, usted no puede utilizar el contrato de interinidad y por eso, digamos, lo eliminó de las vacaciones, porque en las vacaciones técnicamente no existe una reserva de puesto de trabajo. En cambio, en todos los supuestos de suspensión del contrato derivado de prestaciones de seguridad social sí que existe una reserva de puesto de trabajo, por lo tanto yo creo que sí que se puede seguir utilizando. Perfecto, muchas gracias, Jordi. Una segunda pregunta, yo creo que esta va a ser un poquito más compleja. En relación con el contrato de circunstancias de la producción, 90 días, la referencia de los 90 días es a la empresa, CIF, al código cuenta de cotización, a una unidad productiva, a un centro de trabajo, de modo que para calcular los 90 días discontinuos haya que sumar los realizados en toda la empresa o en cada CCC o en los distintos centros de trabajo. A ver, yo lo primero que he planteado es que tenía mis dudas respecto a esa situación. La ley tampoco lo aclara porque habla de empresas. Entonces, a mí la interpretación que me parece más razonable es la de que ese cómputo sea persona a persona, por lo tanto, trabajador a trabajador. Pero si no es así y hemos de entender que se refiere a la empresa, yo creo que ahí deberemos utilizar el concepto de empresa, que quiere decir que no es el centro de trabajo y que quiere decir que cuando tengamos grupos de empresas, si estamos hablando de empresas por separado, son empresas por separado, pero no creo que pase confusión. Esa es la duda de esa regulación que yo la verdad me parece, digamos, con muchos problemas interpretativos y con muchos elementos digamos, de aplicación práctica. De hecho, yo diría que esa submodalidad se introdujo en documentos últimos de la reforma y la verdad es que cuando los vimos nos planteaban esa opción, decía, pero vamos a ver esto que es una especie de amnistía durante 90 días donde usted puede utilizar
Usted puede hacer todo tipo de contrato de obra o servicio determinado durante 90 días siendo válido, pero no creo que haya acabado siendo así, ¿no? Y por tanto me plantea esa duda para determinar para qué sirve y cuándo se va a poder utilizar. Perfecto. Una tercera pregunta que nos dice que en relación con el encadenamiento de los contratos, no me queda claro, si es que está claro, a partir de qué fecha entonces se tiene en cuenta para el fraude de ley. A ver, la regulación actual es muy clara. Yo cojo el momento en el que se inicia un contrato, ¿de acuerdo? El que sea. Le hago un abanico de 30 meses, ¿de acuerdo? Y miro si en ese abanico de 30 meses esa persona ha estado contratado 24 meses o no, en varios contratos. Este modelo yo creo que sirve, lo que pasa es que ahora ha reducido 18 en 24. Me plantea mucho más problemas lo de puesto de trabajo. La duda interpretativa existe respecto a la aplicación retroactiva de la norma. Porque, claro, la norma lo que dice es, cuidado, porque a efecto del encadenamiento de contratos, tal como dice la norma, entrará en vigor el 30 de marzo. Ahora, respecto a los anteriores, se computará solo el último contrato. Y esa es la duda que a mí me genera. Porque si es la duda del último contrato, yo podría entender que el periodo empieza en el último contrato. Y, por tanto, digamos, el periodo de referencia de los 30 meses antes ha desaparecido, el número de contratos temporales que haya hecho antes, para que antes me servían para los 24, ya ha desaparecido. Si son diferentes, porque si es el último contrato o el contrato en vigor en ese momento, el resto, ¿qué quiere decir el resto? Desaparecen. Yo creo que es una posibilidad de interpretación. Una nueva pregunta que nos dice que la duración del contrato por circunstancias de la producción imprevisible, entiendo que se refiere a circunstancias imprevisibles, tiene un máximo de 3 meses ampliable por convenio colectivo. En el convenio de comercio metal de Cantabria es de un máximo de 6 meses. ¿Se puede usar este contrato con las ampliaciones o ya se presume fraudulento de por sí? A ver, yo diría que el contrato de circunstancias de la producción, ahí debe haber un error. La duración es 6 meses. Sí. Yo lo que planteo dudas es si en la ampliación de 6 a 12 que existe en los convenios colectivos actuales pueda servir para los contratos de circunstancias de la producción. ¿Por qué? Porque yo creo que el contrato es diferente, pero a su vez podríamos decir, oiga, mire usted, estamos hablando de lo mismo. Pero yo diría que creo que no nos hemos de fiar. O sea, que yo creo que hemos de plantear en las mesas de negociación ese tema, como hemos de plantear el periodo de espera de la subcontratación, como hemos de plantear toda una serie de cuestiones que posiblemente pues hemos de aceptar que ya no existen y que lo que nos costó negociar eso, pues ahora hemos de volver a hacerlo. Yo creo que es una posición más razonable o más conservadora en ese aspecto. Yo trato de ser lo menos conservador posible en estos aspectos, pero creo que ahí el contrato por circunstancia de la producción, salvo que en el convenio colectivo introduzcamos expresamente ese prórroga de 6 meses más, en la actualidad no existe. ¿Puedo actualmente, hasta el 30 de marzo, hacer un contrato de obra en el sector de la construcción, si no es fijo de obra, sino solo para una obra determinada? Yo creo que sí, porque el artículo 24, si no recuerdo mal, del convenio, lo que hacía era una opción respecto al fijo de obra, pero no impedía hacer un contrato de obra o servicio determinado normal. Por lo tanto, yo creo que en estas situaciones cabe hasta 30 de marzo hacer un contrato de obra o servicio determinado y de acuerdo con el periodo máximo que establezca, en este caso, el convenio colectivo de la construcción, pero teniendo en cuenta que como se refiere a contratos en este periodo, solo va a durar 6 meses. Aquí a mí lo que me plantea es qué quiere decir eso.
O sea, quiere decir que el contrato se extingue a los 6 meses, pero se extingue por expiración del tiempo convenido y por lo tanto pago 12 días y ya está, o significa que se convierte en indefinido y es un despido. Ahí también me plantea alguna opción. Volvemos a ser posibilistas. Yo creo que ahí, cuando se acaben esos 6 meses, quiere decir que le tendremos que liquidar a razón de 12 días por año, o sea, 6 días de salario, y el contrato se extingue y ya está. Los contratos de sustitución, que ahora mismo en la modalidad de interinidad no computan para la concatenación de contratos, a partir de la entrada en vigor, ¿sí computarán? No, la concatenación solo existe para las circunstancias de la producción, no existe para la sustitución, no existen los fijos discontinuos y además, por ejemplo, la sustitución tampoco sirve para, recordémonos, no está incluida en la indemnización, por lo tanto, ni tan siquiera la sustitución tampoco está incluida en la cotización adicional. Por lo tanto, yo creo que ahí sigue esa regulación de diferencia. Acordémonos que en su momento hubo una discusión importante a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de la Diego Porras, que incluso generó una comisión en el seno del Ministerio, del cual yo formé parte por COE, que discutíamos si teníamos que darles una indemnización a los contratos de sustitución o no, y al final ese tema pues, no se ha introducido y existe eso. Por ejemplo, ahí sí que permite para aquellas situaciones de empresas públicas, semipúblicas, que el régimen es absolutamente diferente. Por lo tanto, ahí sí que cabe una cierta indemnización en determinados supuestos. Los contratos por obra que se hacían hasta ahora, a partir de marzo, ¿cuáles se tendría que hacer? ¿Qué contrato a partir de marzo vendría a sustituir al contrato por obra o servicio? Yo creo que lo podemos incluir dentro de ese contrato de circunstancias de la producción y yo creo que si somos capaces de relacionar la obra o servicio determinado con la circunstancia de la producción, no solo lo podemos incluir en el tema de la circunstancia de la producción, sino que lo podemos incluir, digamos, con una cierta tranquilidad en el periodo de 6 meses, porque estamos aquí en el tema de los 90 días, ¿no? Circunstancia de la producción, 6 meses o 90 días. Pues, y de hecho, en muchas ocasiones, en la actualidad, el contrato de eventualidad y el contrato de obra de servicio determinado, la verdad es que tenían fronteras, digamos, muy permeables, porque en general todas las obras de servicio determinados que hacemos tienen que ver con la actividad de la empresa. Y como el contrato de circunstancias de la producción aparece la figura del previsible y la figura del imprevisible, pues yo creo que, repito, con esa conexión caben en esa opción primera. Un contrato de obra para una contrata de 5 años puede continuar vigente o es fraudulento. Y añade además, el contrato es con un concurso, entiendo que es un concurso público de 5 años de duración. A ver, yo creo que ahí la cosa está más clara. El Tribunal Supremo nos ha dicho que el contrato de obra servicio terminado para subcontratas no, cuando era la actividad habitual de la empresa, cosa que yo la verdad es que critiqué bastante porque significa desconocer cuál es la actividad de la empresa y no hay actividad permanente de la empresa, porque las empresas estarían encantadas de tener una actividad permanente, pero eso se llama precisamente libre mercado, riesgo empresarial y todas esas cuestiones que forman parte de nuestro sistema. Lo que es evidente es que cuando nosotros tengamos y ganemos un concurso, ¿de acuerdo? Tendremos 2 opciones, porque la ley nos lo permite, ¿no? Uno es ir al fijo discontinuo, pero es verdad que la propia norma nos permite hacer una modalidad de contrato de circunstancias para la producción cuando esa actividad es imprevisible y cuando esa actividad no es la normal de la empresa. Por lo tanto, yo creo que cabe también esa opción. Pero en todo caso, la duración será de 6 meses. O sea, difícilmente puede incluirse en esta figura, digamos, de la sustitución,
porque ya no cabe esa opción. O sea, esa opción se vinculaba más a la obra de servicio determinado, pero acordaos que también teníamos la duración de los 3 años. Por lo tanto, ahora se nos ha complicado mucho más, porque además el problema que tenemos es lo que yo comentaba. Muy bien, yo hago un fijo discontinuo y como es fijo, puede durar 5 años o puede durar 20, no tengo ningún problema. Vale, acaba el contrato, acaba la concesión, acaba el contrato, no lo renuevan, hay una reversión, lo que sea. En el modelo clásico del fijo discontinuo, yo tengo la causa que me permite suspender el contrato, ¿no? Pero, claro, la expectativa de volver a llamarlo, ¿dónde va a estar? ¿No? Porque es que si, según cómo lo interpretemos, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que hasta que no vuelva a presentarme un concurso y lo gane, esa persona puede estar con el contrato suspendido. Porque eso podría ser el entendimiento. Entonces la ley dice, no, pero ¿saben? En las subcontratas, ese periodo de espera que no me queda muy claro qué quiere decir, porque no sé si quiere decir suspensión del contrato de trabajo, porque acordaros que en el contrato fijo discontinuo lo que aparece es una suspensión. Liquidamos, esta persona tiene, si cumple con los requisitos habituales de prestación de desempleo, tiene derecho al desempleo, pero claro, aquí estamos introduciendo una figura, que es esta del tiempo de espera, que no sé muy bien técnicamente cómo es. Yo creo que la regulación de ese tiempo de espera, la ampliación de ese tiempo de espera, es una de las cuestiones que, sobre todo en sectores, digamos, que producen mucha actividad respecto a terceras empresas, va a ser fundamental, porque si no, esos 3 meses se van a quedar muy cortos y además van a producir mucha, digamos, mucha conflictividad, porque yo gané un concurso, ya no lo gano, no hay sucesión y durante esos 3 meses, ¿esas personas qué hacen? ¿Pueden percibir el desempleo? No está en los supuestos del 267 expresamente, por lo tanto no creo que les concedan el desempleo. Pero si ya no trabajamos, yo puedo suspender el contrato de trabajo y pasados esos 3 meses estoy abocado a hacer un ERTE o a hacer un ERE. Yo creo que esa figura, digamos, no está bien resuelta. Otra opción, que es el problema que yo le veo, es que los tribunales acaben diciendo, oiga, mire usted, usted tenía un contrato fijo discontinuo, perdón, usted tenía una concesión administrativa, usted ganó un concurso, es actividad habitual de la empresa, su contrato tenía que ser indefinido, no fijo discontinuo, porque no hay reiteración, sino indefinido, y eso se llama riesgo empresarial. Esa es la sentencia de diciembre del 2020. O sea, el Tribunal Supremo, cuando, digamos, elimina la relación subcontratas, lo hace respecto a los contratos temporales, no respecto al contrato de obra servicio determinado. Y por tanto, yo, y vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Ojalá me equivoque, veo una cierta posibilidad que el Tribunal Supremo pueda decir, oiga, mire usted, si es que ahí no hay la posibilidad de utilizar el fijo discontinuo, a pesar que expresamente sí que lo diga la ley, porque no hay esa reiteración. Por lo tanto, oye, mire, ese contrato es indefinido y si usted no le puede dar trabajo, pues lo suspende, lo despide, utiliza los mecanismos que quiera. Todos estos cambios afectan a la contratación directa de la empresa. ¿Se aplican también si se acude a una ETT para cubrir los puestos necesarios? Se aplican igual porque acordémonos que los contratos de puesta a disposición han de estar vinculados al artículo 15 o al artículo 11. Al artículo 11 la verdad es que hay muy pocos contratos de puesta a disposición vía contratos formativos, por lo tanto eso no tiene ningún problema. Y por tanto quiere decir que cuando hagamos un contrato de puesta a disposición que antes lo podíamos vincular a una obra de servicio determinado, duración amplísima, o a una eventualidad que podíamos tener mucho más larga, pues ahora van a ser muy cortos. Y además, y en esto sí que se reitera la penalización del encadenamiento de contratos, bien porque un trabajador haya trabajado esos 18 entre 24, o bien porque un trabajador haya ocupado un puesto de trabajo que ha sido temporal durante ese periodo, computa no solo los contratos que hacemos la empresa directamente, sino también los contratos de puesta a disposición. Por lo tanto, va a producirse esa situación. Ahí el problema
es que en el caso del uso de las ETTs, pues bueno, habrá que ver si ese riesgo lo siguen asumiendo las empresas de trabajo temporal y por tanto, si ahí al final esa indemnización la pagan o no la pagan. Mi experiencia es que en los contratos entre empresas usuarias y empresas de ETT asumen los 12 días, pero no los 33. Y por tanto, ahí habrá que ver, digamos, si esa relación cambia o no. Una pregunta que yo creo que este tema sí que nos va a dar un poco de tarea. Si el convenio del metal permite una contratación temporal de 12 meses en 18, ¿esto se aplica al contrato por circunstancias de la producción u otra modalidad temporal que a partir de marzo, según la reforma, es de 6 meses en su duración máxima? A ver, yo diría que no, porque, claro, ahí tenemos un problema respecto a la negociación de los convenios colectivos de, pues, por ejemplo, el vuestro o el CEM que acaba de ser aprobado, acaba de ser publicado. Hay muchos convenios colectivos, digamos, que son muy recientes. Esos convenios colectivos estaban aplicando sobre una regulación que ahora va a cambiar. Por tanto, a mí me parece difícil que quepa esa automaticidad. De manera que yo creo que es más fácil entender que esa opción ya no existe y que la tendremos que volver a luchar en las mesas de negociación. Creo que es la interpretación, digamos, más realista. Disculpad, pero yo sigo sin tener nada claro sobre el inicio de los nuevos plazos de concatenación de contratos el 31 de marzo. Con los contratos vigentes a esa fecha, ¿computa todo el periodo de duración de ese contrato vigente o solo a partir de la fecha del 31 de marzo? No, yo creo que la norma dice que computa toda la duración de ese contrato vigente. Pero claro, ahí lo que nos encontramos es que, como vosotros sabéis, hay una diferencia entre la duración real y las situaciones de concatenación que se nos ha generado ya desde el año 1997, si los periodos eran menos de 20 días o si los periodos eran más de 20 días, pero había situaciones fraudulentas. Por lo tanto, ahí habrá que ver cómo se articula esto, ¿no? Pero yo creo que la norma dice el contrato que esté vigente en ese momento. Y si, por tanto, pues es el primero que hemos hecho o entre ese contrato y el anterior, pues hubo una diferencia suficientemente válida, no creo que se pueda computar. Y por ahora la última pregunta que tenemos, me gustaría tener claro si en los contratos fijos discontinuos para la indemnización computarían todos los periodos no trabajados. Yo creo y deseo que la regulación que se hace de la interpretación jurisprudencial de esa cuestión siga siendo no, porque el Tribunal Supremo claramente ha dicho que una cosa es la situación, digamos, de los complementos, donde está claro que sí que se tiene en cuenta, y otra cuestión es las indemnizaciones en las que expresamente ha dicho que no se computa. Yo creo que esa puede seguir siendo válida, pero reitero, yo creo que puede haber discusión jurisprudencial, pues porque al final alguien puede decir, no, pero es que, claro, la proporcionalidad se hace respecto al número de días trabajados, no respecto a la antigüedad. Por tanto, podría existir esa situación. Pero ahora por ahora está claro en que no. Perfecto. Pues por ahora no hay más preguntas. De luego, si lo hacemos a posta no nos sale, son las 6:30 en punto. Entonces, bueno, pues ya digo, por ahora no hay más preguntas. Yo creo que, como hemos comentado, pues esto va a dar mucho juego. Hay muchas cuestiones que quedan en el aire y serán objeto de interpretación. Y bueno, pues yo creo, Jordi, si no quieres aportar tú nada más, agradecerte muy sinceramente tu colaboración, tu participación, tu ayuda y tus comentarios. Y bueno, agradecer también a todos los asistentes su presencia, su participación y volver a ponernos a vuestra disposición para poder contestar en los próximos días pues todas aquellas dudas, consultas o planteamientos que nos queráis hacer. Sin más, muchísimas gracias a todos los asistentes y Jordi, te reitero a ti el agradecimiento
por tu participación y tu colaboración. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias a todos.